es la presentación de dónde venimos, y creo que nosotros como terapeutas lo vivimos en nuestros hogares permanentemente, pero también tenemos el privilegio, como la experiencia de lo que oímos todos los días. Yo por lo menos tengo el oído y la voz de los adolescentes permanentemente, y me alimento mucho de lo que ellos dicen, porque uno es lo que uno piensa como papá, lo que los profesores dicen, lo que los amigos dicen, y otra es oírlos a ellos, ¿verdad? Yo decía al padre al principio que los manuales no existen, que es difícil ser papá, que todas estas complejidades que trae este rol que cumplimos, pero yo soy de las que pienso que sí hay manera de que nosotros lo podamos hacer mejor. Y una de las mejores maneras que podemos hacer que eso sea mejor es aprendiendo. ¿Y cómo aprendemos? Con espacios como este. Tampoco podemos como quedarnos con que esto es muy difícil y no existen los manuales y que cualquiera, y es cuando tenemos el hijo enfrente. Eso es una posición, pero si nosotros todos los días tenemos la disposición, la disponibilidad de aprender a cada vez a ser mejor papá, yo creo que sí lo podemos lograr. Yo creo que, vuelvo y les digo, como en mi opinión muy personal, yo creo que sí tenemos un instinto materno, un instinto paterno, que de pronto no es tecnificado, de pronto eso no tiene una explicación científica que diga qué es lo que dice instinto, pero sí puede como orientar un poco las pautas que uno como papá, oyendo todos estos conocimientos, conectándolo con ese instinto que uno tiene y conociendo a sus hijos, yo creo que sí, esa buena combinación no puede funcionar. Dice Aristóteles en su momento, esto es viejo: cualquiera puede ponerse furioso, eso es fácil, pero estar furioso con la persona correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto, por el motivo correcto y de la forma correcta, eso no es nada fácil. Se refiere precisamente como a que, les decía yo ahorita, la teoría nos dice una cosa, pero ya cuando nosotros tenemos a las personas que estamos educando, más o menos empezamos a conocer qué es lo que nos indica cada hijo. Yo ahorita que antes de venir acá estaba atendiendo a un adolescente de 13 años, y empezando por ahí, no es lo mismo cuando educamos a niños pequeños, niños infantes, niños de 0, 7, 8 años, a un niño ya de 13 años. Y la mamá muy angustiada, bueno, por todas sus dificultades, etcétera, que de pronto son más dimensionadas que vividas por él mismo, y me decía algo que me pareció como muy importante para su vida. Él tiene unas clases de deporte, y resulta que él viaja todos los días de su vida, viaja del pueblo donde viene aquí a Barranquilla y se devuelve solo. Eso para la familia ha sido un ejercicio de responsabilidad, de soltarlo, etcétera. Y resulta que él salió de su deporte y llamó su taxi. La mamá le dice: te montas en el taxi directo a la estación. Cuando él se acerca al taxista, le dice al taxista: ¿usted va directo? El taxista dijo: sí, voy directo. Él no les dijo a la estación, él se montó en su taxi. Él dice que eso al principio cogió por el camino que era, pero cuando avanzó, ya iba lejos y le dice: señor, 13 años, señor, yo no iba directo. Usted le dice: sí, pero yo voy directo para tal pueblo. Yo iba para la estación. Total, el hombre del taxi lo bajó ahí. Dice: yo temblaba malo, supuestamente esto es inquieto y esto se la sabe toda la vida, temblaba de pie en la cabeza y decía: ¿yo dónde estoy? Pero en un momento dijo: no, espérate ahí, que yo no soy ningún bobo. A mí mi papá me enseñaron, si yo he podido con tantas cosas en la vida, yo puedo también con esto. Y caminó y llegó a su pueblo, llegó a la estación. Entonces yo le decía a la mamá también, es confiar un poco, de pronto durante la adolescencia nos podemos angustiar un poquito de qué fue, cómo lo hemos educado, si va a poderlo hacer, y si nosotros empezamos a hacer las cosas desde el principio como pensamos que son correctas, y basándonos en este concepto de autoridad, es confiar un poco durante ese momento en qué es lo que hemos hecho bien o lo que no hemos hecho bien. Hay una cosa que les quería decir antes de esto de la comunicación, y es que el tema autoridad es un tema tan general, tan complejo y al mismo tiempo tan individual.
No es lo mismo la autoridad ejercida de los Martínez, no es lo mismo la autoridad ejercida de los González, etcétera, etcétera. Cada familia, pienso que debe empezar a definir y a ponerse de acuerdo, cada familia como tal, de qué manera va a ejercer esa autoridad, sin dejarla de lado como los conceptos básicos, pero sí imprimiéndole mi toque de mi familia. Hay muchas cosas que decíamos desde el principio de este ratico aquí conversado. Mi historia va a ejercer mucha influencia sobre la manera en que yo voy a ejercer esa autoridad en la familia. Pero al mismo tiempo, si se logra, si sabemos que eso es tan individual como familias existen, eso hay un ingrediente que pienso que siempre debemos tener en cuenta y es el famoso y conocido afecto. Si nosotros esa autoridad la teñimos, la vestimos, la acompañamos, la reforzamos, la orientamos, la ayudamos, la apoyamos con ese sentimiento, por decirlo de alguna manera, que se puede materializar y que es llamado afecto, me reitero en lo que les decía ahorita, nos equivocamos menos. Hay una señora, también mamá de otro adolescente, que bueno, lo echaron del colegio en este momento del año, ha estado como, en este año, el anterior y este ha sido como muy difícil para él, y digamos que la lucha de ellos es como ejercer y lograr que ese niño se conducte como lo deben hacer, pero sin de pronto siquiera escucharlo a él, que es lo que les voy a decir desde la comunicación, pero en el momento en que vuelven a conectarse afectivamente con esa persona, empiezan como a abrirse los canales de comunicación y permiten de pronto escuchar cosas que antes ni siquiera nos habíamos dado la oportunidad de escuchar. Entonces, bueno, además de la autoridad y el afecto, hay una herramienta de la que debemos usar permanentemente y es la comunicación. ¿Y cómo es la comunicación? La comunicación, hay mil maneras de definirlo, pero si nosotros nos basamos siempre en escuchar, dice la clave es escuchar y escuchar verdaderamente. Cuando los hijos o los padres sienten que se les escuche, pueden respetar a la escucha y respetarse a sí mismos, puesto que su comentario tiene valor. Casi siempre cuando hablamos de comunicación podemos equivocarnos en el sentido en que queremos decir nuestra posición, queremos decir nuestra opinión, queremos decir lo que pensamos y casi que nos gastamos el tiempo permanentemente en esa lección, en ese aprender y nos perdemos de lo que el otro está escuchando, de lo que el otro nos está